Estamos en el Central con la intención de dar nuestra opinión. Se me ocurrió bueno, que por qué no dar nuestra opinión, ya que hay medios para hacerlo, YouTube o otras páginas de internet. Entonces vamos a dar nuestra opinión. Yo mismo, que soy Poli, aquí Dobby a mi derecha y a la izquierda Enrique. Y bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué dar la opinión? O sea, ¿cómo damos la opinión? Eso quizás sea lo primero que tendríamos que hablar un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creamos nuestra propia opinión, ¿no? ¿Cómo hacemos el proceso mental que hacemos para crear la opinión propia, la opinión propia? A ver, ¿quién empieza? Por ejemplo, tú. Pues es muy sencillo. Yo creo que la opinión de una persona en un 80% depende del entorno familiar y de amistades. Es decir, en los primeros años de vida, tú estás en una familia, tienes unos amigos, tienes un barrio, recibes unos estímulos y vas analizando en tu mente todo eso, y en función de lo que tú oyes, pues digamos, empiezas a tener una opinión sobre cada vez mayor número de cuestiones. Pero esto que he dicho, que es lo políticamente correcto, es un 80%, porque luego hay un 20% que es muy peliagudo, que es el cerebro que cada uno tenemos, que no es exactamente igual. Es decir, todos tenemos un cerebro, pero el cerebro no tiene la misma densidad neuronal que en todas las partes. Entonces hay dos zonas, una es las amígdalas y otro es el corte estimulado. Lo que estoy diciendo es verdad, no estás inventando. No me estoy inventando. Que en función de la densidad neuronal, tú reaccionas de manera distinta ante, digamos, las novedades y las personas que tú no conoces. Entonces, un ejemplo. Se dice, la gente de derechas valora más los aspectos relacionados con la familia, con la religión, es decir, con el entorno inmediato. Es lo que se llama altruismo parroquial. Y lo que viene de fuera como que es más raro, por eso un poco más de xenofobia, ¿no? Y la gente que dicen que es de izquierdas, o que son de izquierdas, pues digamos que es más receptiva a lo que viene de fuera y no valora tanto los temas religiosos. ¿Por qué? Pues porque la densidad neuronal, si la tienes más acentuada en el córtex, digamos, te incide en esa mentalidad de izquierda. Mientras que si la densidad neuronal la tienes en las amígdalas, pues entonces, digamos, tienes otro tipo de mentalidad. Por lo tanto, yo creo que, en buena medida, nosotros somos lo que somos también por los componentes químicos, físicos y neurológicos que tenemos en el cerebro. Esto último no es nada correcto políticamente, pero científicamente es lo correcto. No es correcto y además no es políticamente correcto para la izquierda, ¿no? Sí, porque claro, cuando empiezas a hablar de estas cosas, da la impresión de que hay como un determinismo biológico. Y entonces, si hay un determinismo biológico, pues ya estamos hablando de razas, de tal, y uy, cuidado, eso es como de nazis, todos somos iguales, las razas son exactamente iguales. Sí, correcto, pero hay una realidad científica que no se puede negar. Y el que nace o evoluciona en un sentido y luego da el giro radical es típico de lo que se dice: de joven soy de izquierdas y de mayor soy de derechas porque soy conservador.
porque el proceso de asumir unas ideas vas constantemente construyéndolo, no es una cosa que termina a los 5 o a los 10 años. Pero por eso entonces el 80-20, yo no, me parece que, bueno, quiero decir, aunque biológicamente, evidentemente, tengas ahí razón, pues yo creo que lo que hay es que se construye el pensamiento, se construye todo eso a base de las vivencias y del entorno, pero en su mayor parte. En su mayor parte, no totalmente. Exactamente, en su mayor parte. Por eso, lo que decía, ¿no? De que me parece que ese que nace de la juventud, que es de izquierda, y luego se vuelve conservador, porque no tiene, o porque no sé qué proceso mental sigue para cambiar radicalmente. Normalmente las personas que ya con 18, 19, 15 años tienen una forma de pensar, es difícil que evolucione hacia lo contrario, ¿eh? No es fácil. Entonces, entre otras cosas, hay motivos espurios. No, porque a la gente le molesta pensar que no estaba en lo correcto. Es decir, dígame usted lo que yo quiero oír y le daré la razón. Entonces, las personas, si tienen que cambiar totalmente de opinión, están reconociendo que han estado equivocadas. Eso cuesta mucho. Es muy difícil reconocerlo. Bueno, a ver, pero yo igual planteé un poco mal la pregunta, ¿no? Es decir, que vosotros hicieseis el ejercicio de intentar explicar cómo creáis vuestra opinión sobre cualquier cosa en concreto, ¿no? Entonces, yo os pongo, por ejemplo, como yo hago los procesos mentales, intento explicarlos, que lo consiga ya es otra cosa, ¿no? Pero, en primer lugar, recibo la información por un sentido, que es la vista, ¿no? Entonces, yo inconscientemente voy teniendo opinión de cada cosa que veo, o de cada hecho que ocurre. Y la primera opinión debe ser que nace en la amígdala, porque esto es para... O en el córtex. Pero, a ver, explico por qué. Porque es visceral, me sale inmediatamente, ¿no? Veo, por ejemplo, a un policía pegándole con la porra a uno que no es policía, y lo primero que me sale es no le pegues, no le pegues, y luego resulta que a lo mejor me precipité en sacar conclusión de lo que he visto. Es decir, parece que está un policía maltratando a alguien, y después resulta que el tío, y esto es verdad, me pasó una vez, cerca de la calle donde vives tú, pasó un coche de policía y un chaval corriendo en dirección contraria, y policías corriendo. Lo rodean, lo intentan detener, y el chaval gritaba: ¡auxilio! ¡Que me están maltratando! No sé qué, no sé cuánto. Yo vivía en un bajo, salgo. Y al llegar allí, oye, ¿qué haces al chavalita? Joder, estaba robando ahí abajo, no sé qué, no sé cuánto, se escapó, tal. Y le dije al chaval, ya, eso, la primera opinión, ya están los policías maltratando a alguien, haciendo abuso de poder, o no sé cuánto. Y luego me quedo así, y el chaval se revolvía, y digo yo: chaval, lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte, porque al final lo estás haciendo peor. No sé si me explico. En un primer momento veo algo que parece que es una cosa, pero luego resulta que es otra. Entonces, eso es la base de la opinión. Es la base de la opinión diaria. A cada momento tenemos que estar haciendo ese proceso de selección, de sí o no, pim, pim, pim. Evidentemente, todo esto con lo que habéis apuntado vosotros dos, ¿no? Claro, yo creo que lo que tú tienes es una reacción ante algo. Pues de ahí empieza la opinión. Y luego esa reacción condiciona a lo mejor tu opinión posterior.
no condiciona, al contrario. O la marca, o la dirige. El siguiente proceso que sigues es un proceso de racionalización de lo que estás viendo. Efectivamente. Es decir, aquí lo que ocurre es que por un lado hay que modular lo que es una reacción visceral inmediata, que es defensiva, con un proceso de racionalización. Es decir, si a mí me ataca un jabalí, por ejemplo, voy por el Bertón, que últimamente hay jabalí. Si veo que me ataca un jabalí, yo no puedo estar pensando, voy a razonar por qué este animal viene corriendo hacia mí gruñendo. Puede ser porque tenga, o sea, evidentemente, una persona que no tenga esa capacidad visceral de reacción queda exterminado, porque no. Pero también es verdad que una vez que tú tienes un mínimo de capacidad para reaccionar, tú tienes que racionalizar eso, porque si no estamos con la típica frase de primero dispara y luego pregunta. Es decir, la humanidad desde luego necesita racionalizar. Es decir, yo veo uno que es de mi barrio y veo que le está pegando a otro, y como es de mi barrio ya voy a pegarle al otro. Hombre, pero eso tú tienes que saber si tiene razón o no tiene razón. Es decir, si a ti la policía no te gusta y ves automáticamente te pones de parte del otro. Bueno, hay que... Y eso son, lo que digo, las amígdalas, el corte estimulado, todo eso se mezcla. Es un proceso neurológico, un proceso neuronal, como las hojas de cebolla. Las que están más dentro, digamos, es todo visceral. Y en la medida en que el cerebro de una entidad biológica va añadiendo capas de cebolla, racionaliza más. Por ejemplo, la serpiente no tiene capacidad de racionalizar. Tú haces así a la serpiente y te muerde. Instintivo, todo. Instintivo, todo, no, le da igual, o sea... La amígdala, precisamente... Todo es amígdala, porque no tiene cortes. Me estoy poniendo súper científico, pero es que es así. Pero se entiende, la amígdala es el cerebro primitivo. Exactamente. Reptiliano. No los reptilianos estos que dicen por ahí, no. Todos tenemos un cerebro reptiliano, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos envuelto en más capas neuronales que dan racionalidad. ¿Sí? Es el cerebro primitivo, el cerebro primigenio es eso, claro. Exactamente. Bien, entonces ahora vamos a la cuestión en sí. La opinión social, que para mí no tiene, a veces no coincide con la pública, la opinión social y la opinión pública. Podemos plantearlo así: ¿qué es? Más de amígdala o de neocorte, o de corte cingulado de esos cortes. Es decir, usamos el cerebro que tenemos para racionalizar las cosas que nos pasan, o simplemente recibimos estímulos, los pasamos por la amígdala, me los paso por la amígdala, y inmediatamente vamos sacando cosas que a veces se contraponen incluso con nuestras ideas más generales. Por ejemplo, hay gente que dice, sí, yo soy de izquierda, pero me cago en la puta. Yo es que a los tal los mataba, o a los otros los colgaba de un pino. Pero coño, tú eso es de izquierdas, ¿no? Piensa un poco, si tienes una idea, o sea, una idea general articulada, una filosofía de vida que se plantea de izquierdas, y luego resulta que, bueno, yo igual estoy atizando a los de izquierda. No, tampoco quiere decir que todos los de derechas tengan que atizar. Claro. No, los de derechas... El ser humano, en mi modo de ver, todavía sigue teniendo un componente visceral muy fuerte. Pero es igualmente cierto que conforme vamos pasando de generación en generación, cada vez la reacción visceral es menor. Por ejemplo, hoy día una ciudad como Ferrol tiene un crimen al año o cada 2 años. Es decir, más o menos hay un asesinato por cada 100.000 personas. Bien, entonces cuando esto ocurre nos llama muchísimo la atención, porque no es normal que ocurra, ¿no? Nos alarma, sobre todo. Nos alarma. Pero en el año 1200 nosotros hubiéramos tenido, y no estoy mintiendo, 600 asesinatos.
La epidemia de la gripe de 1918, por no ir tan atrás, mató en Ferrol, que tenía 35.000 habitantes, mató a 250 personas, cuando lo normal es que de gripe murieran 30 y tantas. Una pandemia prácticamente. Sí, sí, total. Teniendo en cuenta... Nadie pidió responsables. Ah, bueno, ha pasado, viene la gripe, ¿qué se le va a hacer? O sea, si hoy día ocurre esto, inmediatamente hay gente que quiere saber quién es el responsable, tiene que dimitir, qué han hecho nuestras autoridades sanitarias, cómo es posible que en Ferrol haya habido una epidemia de esto, qué se ha hecho para controlarla. Ahora, pero hace 100 años, pues la gente no racionalizaba. Pues ha pasado, pues ha pasado. ¿Qué se le va a hacer? Entonces... porque cambia, avanza. Es decir, a medida que vamos avanzando en sociedad, van cambiando también las formas de pensar y de ver las cosas, y cosas que antes pues, eran, se atribuían a, igual que antes se atribuía a los dioses casi todo, pues ahora ya no. Y pues eso también hace que el pensamiento social pues también avance en esas líneas, ¿no? Quiero decir, es normal, eso es la evolución. Me parecería increíble que fuera al contrario. Hombre, hoy en día se habla... Evidentemente ahora le pedimos a la gente que es responsable, le pedimos responsabilidad. O debería, ¿no? O debería. Exactamente, es normal, porque para eso cedemos parte de nuestra libertad, por decirlo así, y la depositamos en personas que tienen que hacer las cosas que se les están demandando. Entonces vamos en concreto a lo que es la opinión social. ¿Es lo mismo que la opinión pública? Sí, yo creo que sí. La opinión social se conforma con la información que recibe la gente y por tanto después se crea una opinión. La información es todo. Ahora mismo nos rodea por todas partes. Para mí hay una diferencia, ¿no? La opinión social no es podríamos decir, no es una opinión conjunta, pero socialmente, si entendemos como sociedad a la nación entera o a Europa entera o el mundo entero, hay una opinión social, pero yo hablo de sociedades más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la gente suele opinar cosas más políticamente incorrectas cuando los círculos son más pequeños, y su opinión va cambiando a medida que abres los círculos. ¿Me explico? Sí. Eso ocurre, eso yo lo noto. Eso, perdón un momento, en realidad a mí hasta cierto punto me parece una involución en vez de una evolución. La gente tiene cada vez más miedo de expresar lo que sale de la amígdala e incluso lo que le sale del córtex ungulado, ya duda de su propia racionalidad. 150 es el número mágico. A partir de 150 un grupo social pierde cohesión. Un clan, una aldea puede tener 150 personas. Cuando crece por encima tienden a separarse, y entonces se organizan tribus, sociedades, pero digamos 150 como mucho es Facebook. Podemos tener 800 amigos, pero más de 150 no lo sabemos gestionar. El ejército, la unidad básica es la compañía que como mucho tiene 150 personas. Más de 150 personas no se puede gestionar, y por lo tanto es verdad que somos una especie muy cooperativa y que busca ir ampliando, pero esa mentalidad social que tienes cuando estás con tu entorno inmediato de 150 personas, estilo clan, ahora mismo clanes no funcionan, bueno, en algún... hay tribus urbanas y tal. Sí, tribus urbanas porque necesitamos esa primigenia, es decir, ya no funcionamos con clanes ni tribus, pero necesitamos sentirnos partícipes de una tribu, que puede ser el Fútbol Club Barcelona, los rockeros o lo que sea. Y luego hay otra cosa, es que somos la única especie que se ruboriza, lo cual indica que a nosotros sí nos importa lo que los demás están pensando de nosotros, cosa que no ocurre con otras especies, ni siquiera con los primates.
Y hay un experimento que consiste en que si yo cojo un grupo de gente y me pongo de acuerdo con todos menos con uno, para dar por válido algo que es falso, esa persona termina cambiando su punto de vista y diciendo, no, tenéis razón, esto fue así. Por muy disparatado que sea. Por muy disparatado que sea. ¿Por qué? Porque no quieres no encajar con el grupo. Eso, la masa te conduce entonces. Es difícil ir contra corriente porque te marginas. Es decir, nosotros somos gregarios, nos gusta estar con gente. Sí, no pasa nada. Venga, cambia, que no. Esto se corta y se vuelve. Esto. Pues, Ya, esto cortamos. claro, pues lo que decía yo antes. Entonces, es decir, el círculo en el que te mueves va a condicionar tu opinión también. Evidentemente, experiencias vitales van a condicionar tu opinión. ¿Pero por qué? Porque hay gente y quieres encajar. Porque quieres encajar. Porque es más importante. Pero espera un momento, espera un momento. Vamos por partes. Tú tienes unas ideas. Vamos por partes. Para mí. Vale que evolucionan, pero ¿por qué tienes que ser, o dejar de ser congruente por encajar en un grupo solo? Porque soy un humano. Y por eso es. Ahora mismo, en el año que estamos, tú puedes querer no encajar con el grupo y no te pasa nada. Pero hace siglos, una persona que no encajaba con el grupo se le echaba fuera, se le desterraba. Es decir, hemos evolucionado mucho. Sí, en ese sentido, socialmente sí, porque hay más grupos y hay más Una diversidad. Se acepta más la diversidad, como más democrático. Aunque una cosa que parece una tontería, pero somos todos iguales y cada vez hay más diversidad. ¿Cómo? Es que eso se contrapone las dos cosas, ¿no? A mí me parece que, bueno, aunque quizás estamos hablando de otro tema, que estamos hablando de la opinión y ya no. Iguales no somos todos iguales, todos somos iguales en derechos, ¿no? En derechos y en obligaciones. Exactamente. Nadie puede atribuirse que mi voto vale 2 votos cuando voy a tal y el tuyo vale 1. O sea, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y así debe de ser, pero no somos iguales. Unos son más guapos, otros más feos, unos más inteligentes, unos aportan más, unos aportan menos. Es así la cosa. Ya, pero todo esto de que hoy en día hay una opinión mayoritaria, se ve sobre todo por las redes, ¿no? Que si eres más feo hay que decirte que tu hermosura es diferente. porque somos menos muchos, Ya, pero bueno, que también es demasiado poner eufemismos a las cosas. No, pero eso está bien, porque tampoco hay por qué ser agresivo Tampoco hay con la gente. No, agresivo no. Decirle a una persona, es que tú eres un tonto, que decirle, tú tienes un amplio margen de mejora. Claro, es decir, es que esto último es impositivo. Ya, sí, es cierto. Pero también, por el contrario, hay gente que necesita que los pongas de frente a su realidad. Eres muy tonto. A veces es así. A veces es así. No quiero decir que sea lo correcto, pero a veces es así. Pero las formas son importantes. Tú no estás en... tú sí, me parece. En Twitter. No, yo no sé. Yo fui a Twitter a mirar así y me apunté a seguir siguiendo algunos coleguitas míos y tal. Y claro, me llegaron notificaciones de ellos. Y dije yo, personas que decía yo que eran mogollón de comedidas, mogollón de amables, gente guay, gente cool, ¿no? Gente que puedes considerar amigos. Llegaban a Twitter y se ponían como hidras y cada letra que salía de sus dedos era un exabrupto a alguien. Los masacaban. Eso en Twitter, que yo oí hablar de Twitter, oía, pero cuando lo vi dije, yo me cago en la puta. La leche, la gente se pasa. Pero porque no lo tienes delante. Es decir,
A mí, yo estoy en Facebook y una persona puede decir: usted, señor Barrera, no tiene ni puta idea de lo que estoy diciendo, usted no sé qué tal. Pero claro, eso me lo dice con el ordenador a una persona que no lo está viendo. Otra cosa es que lo tengas delante, eso cambia mucho. Cambia mucho, cambia Es decir, yo no me pongo en un autobús, me siento al lado de una persona y le digo: me llamo Barrera, soy profesor jubilado, me gusta el baloncesto, y este hombre está, ¿qué me está diciendo? En cambio, en Facebook lo cuento todo. ¿Es así? Sí, sí. Es el anonimato ese. Claro, el anonimato. Cuando hay anonimato, la gente es muy bruta, porque no tiene... ¿Qué más burrada puede ser que tú cuelgues en tu Facebook que vas conduciendo con el móvil y fumando un poco? Y dices tú, ¿y lo cuelgan? ¿Por qué? Porque lo cuelgo, pero claro, es que eso tiene unas consecuencias. No eres consecuente de lo que estás haciendo. No eres consciente de lo que estás haciendo. Pero depende, si te gusta fumar porros a mazo y vas con ello a muerte, eres consecuente contigo mismo. Inconsciente sí, pero consecuente sí, también. Si ves a un guardia civil en la carretera, inmediatamente apagas todo y vas a... Te lo comes, ¿eh? No, está claro, está claro. Pero bueno, la opinión, estamos hablando de la opinión pública, si quieres. La opinión pública, la gente piensa algo porque le dicen que piense algo. Es decir, ¿crees que la opinión de la gente se puede manipular de alguna manera? O son muy flipados estos que están con las conspiraciones todo el día. ¡Guau! ¿Por qué nos manipulan? ¿Por qué nos manipulan? ¿Por qué? Tú depende de lo que leas. Bueno, pero un momento. A mí pueden decirme, lanzarme 50.000 opiniones a chorro. Pero volvemos a lo de antes. ¿Dónde está el cortes ungulado de la gente para racionalizar todo lo que recibe? Ese mare magnum de información. Si tú no tienes una opinión ya formada, racionalizas lo que te viene y dirás: este parece que tiene más razón que este otro. Pero si tú ya has formado una opinión previa de un tema, tú solo vas a ser receptivo ante aquellas noticias que refuercen tu punto de vista. Dígame usted lo que yo quiero oír y le daré la razón. Es así, y esto lo estamos viendo en los fake news, en las noticias falsas. Bueno, es que es increíble cómo hay gente que ha podido llegar a pensar que en una pizzería de Estados Unidos, en el sótano, había una red de pederastia que estaba dirigida por Hillary Clinton, y entró allí con una ametralladora y retuvo a todos y entró dentro. Esto salió en la prensa. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral alguien colgó esa noticia. Entonces, claro, un tronao, hay que ser muy radical también, porque eso afortunadamente lo hacen todos, pues digo: poder de ser verdad. Salió en la prensa, no me lo sé. Sí. Eso y otras cosas, muchas más. Pero bueno, y después hay otra cosa que es la opinión que dan ciertas gentes, sobre todo en internet, ya te digo, porque hay en la deep web es tremendo lo que sale allí, ¿no? Cómo hay gente que puede dar opiniones que van incluso que son políticamente incorrectas, no, ya llega a un grado más. Son opiniones incluso molestas para la gente y molestas para la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, gente que cuelga snuff movies, donde se mata gente en directo, gente que habla, pues no sé, de cosas, por ejemplo, del nazismo, pues haciendo un poquito, ¿cómo se llama? Apología, ¿no? Apología, pero no de un lado, de todos los lados, estoy diciendo. Hay mucha gente que está opinando, esto suena mal decirlo, pero es opinando de más. Yo creo que se opina de más. Y aquí es donde entramos con un tema que es la libertad de expresión. Es decir,
o se opina de más, la gente debería envainársela más a menudo. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuela, que ya murió hace muchos años, nació en el siglo XIX, y mi abuela, un consejo que me daba era: las palabras que más valen son las que quedan sin decir. Mira, las palabras que más valen son las que quedan sin decir. Me aconsejaba ser comedido con mi opinión. Una viejita que son sabia. No sé si a veces es bueno o es malo, o deberíamos medir más nuestra opinión, deberíamos tener más autocensura que censura externa. Vamos a ver. Bueno, aquí están, por un lado, la figura del troll, es decir, la persona que de manera consciente entra en la red social para decir una impertinencia, provocando o queriendo provocar una reacción. Y luego hay otra cosa, nada más y nada menos que un 2% de la población es psicópata. Es decir, no siente ningún remordimiento. Alguien dirá, esto es una barbaridad porque no hay un 2% de asesinos. Pero la gente entiende que es psicópata. ¿Tiene que ser un asesino? No. El 99% de los psicópatas están socializados, es decir, son conscientes, porque son muy inteligentes, de que no pueden cometer delitos. Porque si no... Pero hay un 2% de psicópatas que cuando tienen a su disposición una red social y no hay anonimato, entran a mansa. Pero entran porque en ese momento ese control social, el control social ha desaparecido. No es lo mismo que tú estés en un local con 50 personas y opines, que tienes mucho cuidado de opinar porque eres consciente de que te están oyendo, a que tú estés en la sala de estar de tu habitación tranquilamente con el ordenador encendido y entonces tecleas una burrada, no eres consciente en ese momento. Bueno, los psicópatas hay que decir que son muy inteligentes, normalmente ellos sí son conscientes. Entonces tal vez más de psicópatas habría que hablar de sociópatas, que es una categoría mental, pero bueno. Esos son diferentes, son diferentes. Los psicópatas son diferentes. Bien, entonces, bueno, vamos a ver si podemos decir 2 o 3 cosas que después de hablar de la opinión, que podamos dejar sentadas, por lo menos aquí, ¿no? Ya después de aquí, las opiniones heladas que sean, pero aquí, ¿qué podemos decir de la opinión? Mucha amígdala y poco córtex. Entonces, no, yo creo que la sociedad evoluciona cada vez más positivamente. Lo que pasa es que ahora mismo es como una ley pendular, es decir, hemos recibido muchas libertades, una tecnología tremenda que nos ha invadido de una manera muy rápida y muy potente, y entonces todavía nos estamos adaptando a ello. Bueno, yo de todas maneras, la opinión, en general, la opinión durante, con las redes sociales y con internet y todo lo otro, yo personalmente hago una cosa, yo no escribo nada nunca, ni pongo ninguna foto, ni haciendo nada que no haría en mi vida normal y real, o sea, mi vida cotidiana. Lo que hago en mi vida cotidiana intento trasladar a las redes sociales. A lo mejor yo tengo unas redes sociales muy aburridas porque no pongo, como mucho puedo hacer bromas, porque yo realmente soy así, en el día a día soy así, me gusta hacer bromas a veces y tal, o decir chascarrillos, pero particularmente insultar a la gente no va dentro de mi rollo, no me gusta insultar a la gente. Yo directamente le pego ya. Es decir, si no me gusta la opinión de alguien, ya no hay palabras, directamente le pego. Claro, pero eso es una manifestación de la opinión. Lo que pega. La expresión, no, cómo te expresas. Esa es la manifestación de tu bueno, entonces de lo que piensas, de tu opinión. Luego entran otros factores como será la educación. A menor educación, pues más es abruptos.
me parece. Hacer esa correlación. Ya sé que es peliagudo, es mi opinión de mierda. Por tanto, entonces yo creo, ¿no?, que entran otras consideraciones, otros factores. Evidentemente estoy generalizando, no puedo entrar a valorar los casos particulares, evidentemente, pero yo creo que sí que entra, es decir, a la hora de expresar tu opinión, nos entran muchos factores, como es la aceptación social del grupo, la educación que tengas, pero no estamos hablando de estudios, yo hablo de educación. Educación, bien. Ciudadanía, como quieras llamar. No de títulos. No de títulos, no tiene nada que ver. No voy por ahí, que hay gente con títulos que son los verdaderos hijos de la gran. Yo estoy hablando, exactamente, censura. Yo estoy hablando de la educación en la ciudadanía, en el grupo, en el social, en el entorno, la educación con la sociedad. Si formas parte de un grupo tienes que aceptar normas y por tanto la manifestación de lo que uno piensa tiene que respetar, creo, ciertos límites. Bueno, eso es lo de la libertad de expresión. Claro, exactamente. Que es como para mí la manifestación de lo que piensas. La libertad de expresión. Creo que sería un buen tema para la próxima semana. Y bueno, pues eso, pues hablamos de la opinión un poquito, lo que creíamos buenamente, y ahí queda. Si a alguno le interesa o eso, pues ya sabe dónde nos tiene, en Ferrolterra, canal Ferrolterra, que es Disfruta Ferrolterra, canal Disfruta Ferrolterra, acordaros, suscribiros abajo Y dale un like. y os esperamos la próxima semana otra vez en Central Chats. Adiós. ¡Yujú!